ocasiones que en el caso de extinción de la relación laboral. Ese tema lo vamos a ver muy claramente en la próxima clase, cuando hablemos de suspensión y extinción de la relación laboral, pero tenemos que saber de qué se trata la remuneración para poder manejar los otros temas. Les aclaro también que este no es un tema que presente ninguna dificultad, solamente es leerlo, ver de qué se trata, está todo perfectamente detallado en la ley de contrato de trabajo, ustedes ya la tienen, están trabajando con ella, la 20.744, y es seguir leyendo el articulado que da la ley. Pero sin embargo, la importancia de esta clase es poner énfasis, poner acento en algunas características o en algunos elementos importantes de la remuneración para que quede claro. Siempre dentro del marco que ya hemos hablado, que el derecho laboral tiene un profundo contenido protectorio y ese contenido protectorio se basa no solo en una relación eh, de inferioridad, por decirlo de alguna forma, del trabajador en relación al empleador, sino que se afina con el tiempo y con las cuestiones fácticas, con las cuestiones de hecho. Esto va a que muchas veces la remuneración no se establece directamente, no está clara desde un principio, sino que hay que determinarla a través de mecanismos que vamos a ver enseguida, y esos mecanismos se basan en situaciones de hecho y en los usos y en las costumbres para determinar lo que es la remuneración. Bien. Lo primero que tendremos que hacer es ver de qué se trata la remuneración. Le insisto, la definición de la remuneración está en la ley de contrato de trabajo. Y básicamente les digo, que ustedes ya lo tienen claro, que la remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Fíjense lo importante de esta frase. Esto quiere decir que la remuneración no es por la prestación efectiva del trabajo. No es que durante todo ese lapso que se pone la fuerza de trabajo a disposición del empleador se esté trabajando efectivamente, sino lo que se cobra y lo que se paga es la actitud, esa de poner la fuerza de trabajo, estar dispuesto a trabajar para otra persona. Porque en las jornadas laborales que ustedes acaban de ver, hay muchas instancias donde no se presta el trabajo efectivo. Es más, podría darse el caso de que a una persona, el empleador, no le dé trabajo y que esa persona esté sus 8 horas diarias o 48 horas semanales sentada en una silla, pero el solo hecho de hacer eso está poniendo su fuerza de trabajo a disposición del empleador y debe pagarle su remuneración, debe pagar esa contraprestación. Obviamente que esa situación genera a favor del empleado la posibilidad de intimar, de emplazar al empleador para que le dé trabajo efectivo y bajo procedimiento de considerarse despedido por culpa del empleador, y va a tener que pagar una indemnización completa, una indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense la definición, es muy clara, es muy didáctica y da todos los elementos que ya estaban cuando definimos el contrato de trabajo. ¿Se acuerda que cuando hablamos del contrato de trabajo era ese vínculo, esa relación, donde una persona realiza trabajo, ejecuta obras, eh, servicios a favor de otra, a cambio de una remuneración en relación de dependencia por un lapso determinado o indeterminado de tiempo, que nos da cuáles son los elementos o requisitos naturales del contrato de trabajo que nos permitan diferenciarlo de contratos similares pero de naturaleza civil, como podría ser el contrato de obra o el contrato de servicios. Fíjense lo llana que es la definición. Dice, se entiende por remuneración la contraprestación, es decir, lo que se da a cambio, que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. Enseguida vamos a ver qué es el salario mínimo vital, pero se los voy adelantando para que entiendan la definición. Es la menor remuneración que puede percibir
un trabajador. Y ese salario mínimo vital y móvil, como le dice su nombre, mínimo vital, lo único que busca es asegurar que el trabajador tenga lo indispensable para la vida, para vivir, alimentación, vestir. Vamos a ver en la definición que es la propia ley, que habla de muchísimos ítems más, como de esparcimiento, estudio, etcétera, que sabemos que la realidad no es así, pero bueno, se fija un límite de cuál es el salario mínimo que requiere una familia o una persona para subsistir y es móvil, por eso se tiene que ir actualizando periódicamente, porque tiene que ir acorde al proceso inflacionario o a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, el empleador, ¿no es cierto?, es el que debe al trabajador la remuneración por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a favor de aquel. Es lo que le está diciendo recién. No importa el trabajo efectivo, sino es poner la fuerza de trabajo, estar a disposición. Eso es lo que da derecho a la remuneración, que es la contraprestación laboral. Que vamos a ver enseguida, esa contraprestación solamente puede ser en dinero, no puede ser en especie, no puede ser en ladrillos o en pulóveres o en cualquier otro tipo de servicio. Tiene que ser en dinero. ¿Y por qué tiene que ser en dinero? Por el carácter alimentario de las prestaciones laborales. Ahora bien, viene a continuación una aclaración, porque si alguno está en relación de dependencia, va a ver que en su bono de sueldo aparecen un montón de otros ítems y por ahí confunde pues, como si fueran parte o no de la remuneración. Algunos, que también vamos a ver como los viáticos, en algunos casos forman parte de la remuneración y se tienen que tener en cuenta cuando se hacen cálculos indemnizatorios o las propinas y otros no. Pero en primer lugar encontramos lo que se denominan los beneficios sociales, ¿cierto? Que son prestaciones de naturaleza jurídica, social, es decir, que si son de naturaleza jurídica, significa que pueden ser exigibles ante un juzgado, ante la ley, ante la Subsecretaría de Trabajo, o sea, que se tiene el poder de exigirlo. No remunerativas, esto es fundamental. Quiere decir que no integran la remuneración, no es parte de la remuneración, no influye sobre el monto de la remuneración y su cálculo. No dinerarias, esto también es importante porque le estoy diciendo que la remuneración siempre tiene que ser en dinero, o sea que esto marca la pauta de que no son parte de la remuneración. Insisten en la idea, no acumulables ni sustituibles en dineros, que el empleador da al trabajador por sí o por medio de terceros y que tiene por objeto mejorar la vida del dependiente y o pondría acá de su familia acá. Es decir, que son otras obligaciones que están a cargo del empleador y que tienen a, por fin satisfacer necesidades del empleador derivadas del carácter protectorio del derecho del trabajo y que están preestablecidas por la ley y por lo tanto son exigibles. Esta es una de las circunstancias por las cuales los empleadores muchas veces buscan disfrazar la relación laboral bajo la forma del contrato de obra o contrato de servicios, precisamente para no hacerse cargo de estos beneficios sociales, porque en un contrato de tipo civil estos beneficios sociales no aparecen, no existe la obligación. Acá sí. ¿Cuál puede ser? La enumeración, cuando ustedes vean la ley, van a ver que es más larga. Muchas veces los otros ítems son modificados por unas normas especiales que se llaman convenios colectivos de trabajo, que es un acuerdo entre el trabajador y el empleador en una actividad determinada con participación del Estado, al momento que tiene que ser homologado el régimen que va a, a regir, valga la redundancia, la relación entre las partes. Pero yo les he puesto en la que seguramente ustedes ya han visto en su bono de sueldo o en los bonos de sueldo de sus padres. Por ejemplo, la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas. Esto muchas veces está eh, especificado con mayor detalle o aumentado también en los convenios colectivos. Supongan
Pónganse, un trabajador de una estación de servicio, por el convenio colectivo se le debe proveer de un capote y botines, porque su actividad a la intemperie exige que tenga por lo menos estos dos elementos de protección. Cuando se trabaja en la construcción, el casco y los botines también son exigibles por el tipo de trabajo que se realiza, ¿no es cierto? Overall en algunas empresas, o sea, cada actividad este, tiene cuál es la ropa específica para desarrollar el trabajo y el empleador lo debe proveer. Se me viene ahora el convenio colectivo de los viales, que tienen que proveerles de una campera y botines también, un pantalón, por el hecho que también que están en la ruta, están en la calle y hay que proteger a esa gente. Lo otro que quizás ustedes lo han disfrutado, que es, o todos lo hemos disfrutado, que es la provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos de los trabajadores al inicio del periodo escolar. Ustedes saben que en marzo cada año se paga al trabajador este ítem para que empiece a comprar los útiles y los uniformes de sus hijos. Este ítem no es general, no es para todos los hijos, sino que se paga por hijo. O sea, aumenta en proporción a la cantidad de hijos que tiene el trabajador y se paga una sola vez al año, ¿no es cierto? Generalmente cuando se inicia la actividad escolar. Y otro ejemplo de estos beneficios sociales son el pago de cursos o seminarios que hagan la especialización del trabajador. Esto porque también acuérdense que por el mismo carácter protectorio se busca que el trabajador pueda desarrollarse, pueda superarse, pueda avanzar, pero también en definitiva es algo que le conviene al empleador, porque mientras más especializado, mientras más calificación tengan sus operarios, mejor para la empresa y mejor para el empleador. Pero insisto, estos beneficios sociales no integran la remuneración, sino que son obligaciones accesorias que tiene el empleado, como otro tipo de obligaciones que tiene y que no se ven en los contratos civiles, como puede ser el pago de aportes previsionales, o el pago de vacaciones, o el pago de aguinaldo, que vamos a ver dentro de un ratito. O también tienen otro título que es otro ítem que es el pago del título, pero ese sí integra la remuneración, por lo tanto nosotros decimos que es remunerativo. Ahora bien, sabiendo que el salario es la contraprestación que percibe el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, tenemos que saber cómo se determina. Nosotros hacemos una distinción entre la forma de determinar la remuneración y la forma de determinar el salario. La forma de determinar la remuneración atiende a cómo se calcula, es decir, cuál es el procedimiento para determinar el monto. En cambio, la forma de determinar el salario atiende más a quién lo determina, quién es el sujeto que establece el monto en función a la forma de determinar la remuneración. Obviamente ustedes saben que el salario se puede fijar por tiempo, es decir, puede ser por hora, por semana, por mes, por quincena, también por rendimiento de trabajo, es decir, conforme el avance de un trabajo, es como en las obras, en los certificados de obra que se va pagando el avance del trabajo, y en el caso que sea por el avance, se tiene que utilizar algún ítem, algún parámetro, alguna pauta para saber cuál es ese avance, cuál es ese rendimiento, y aparece la unidad de obra, la comisión individual, colectiva, etcétera. Pero también puede terminarse con participación de las utilidades. Las utilidades son las ganancias que puede percibir el empleado como fruto de su trabajo. Esto, fíjense que hay una figura que a nosotros nos toca bastante de cerca, que es el contratista de viñas, que es una figura súper especial, muy original en el derecho, porque el contratista de viñas es a la vez empleado y socio. O sea, va a percibir una remuneración mensualmente, como cualquier otro empleado, pero también el contratista tiene derecho a participar de un porcentaje, de una proporción de las ganancias al momento de la cosecha. A eso se refiere a la participación de las utilidades. Pero obviamente siempre va a estar en esa relación de dependencia, subordinación con su empleador.
En relación a la forma de determinar el salario, básicamente eh, se puede determinar por una ley. La ley es una disposición emanada por el poder legislativo, uno de los tres poderes públicos del Estado. Muchos de los salarios se fijan por ley. Por empezar, el de los propios legisladores, cuando aprueban sus dietas, lo hacen a través de una ley, pero también puede fijarse por de cualquier otra actividad a través de una ley. También se fija por decreto. Decreto es una decisión obligatoria, pero que no emana del poder legislativo, sino que emana del otro poder público estatal, que es el poder ejecutivo, ¿cierto? Nosotros estamos muy, muy, muy acostumbrados a los decretos, sobre todo los de necesidad de urgencia. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el caso de fijar un salario por decreto? Como les dije anteriormente, el de el salario mínimo vital y móvil. ¿Y por qué por decreto? Porque ya necesita algún procedimiento que sea ágil, que sea efectivo, porque no puede esperar todo el proceso de una ley con las idas y vueltas en sendas cámaras, diputados y senadores, para determinar este salario mínimo vital y móvil, porque el que sale perdiendo en última instancia es el propio trabajador. ¿No es cierto? Después tenemos otra forma de determinar el salario, el convenio colectivo de trabajo. ¿No es cierto? El convenio colectivo de trabajo, como les dije recién, es un acuerdo que se celebran dentro de una determinada actividad trabajadores y empleadores establecen un régimen especial que sostiene esa relación y el Estado, a su función de contralor, fiscaliza este convenio colectivo, que obviamente nunca puede superar o dejar de lado normas de orden público, ¿cierto? Porque tiene que acostarse a ellas y por lo tanto tiene que ser, para que tener vigencia, tiene que ser homologado, tiene que ser aprobado, tiene que ser convalidado o por el Ministerio de Trabajo de la Nación o por el Poder Legislativo. De lo contrario, no podría tener vigencia. Ejemplo, los convenios colectivos, por ejemplo, de los empleados públicos, de los empleados de comercio, perdón, los empleados de comercio, por ejemplo, que establece cuáles son las diferentes categorías de empleados de comercio que tenemos. Vendedor A, B y C. Después tenemos los que trabajan por comisión. ¿Cuál es el horario de trabajo de esta gente? ¿Cuál es su jornada de trabajo? Si pueden trabajar por equipo, no pueden trabajar por equipo. Si hay que proveerles de un ropa especial o alguna otra herramienta de trabajo que no sea ropa, etcétera, y también establecen las diferentes categorías de estos trabajadores y cuál es la remuneración que van a percibir como contraprestación a sus tareas. Obviamente, también tenemos el juez como una forma de determinar el salario, la justicia. ¿Y por qué es esto? Porque hemos dicho desde el principio que todo el derecho laboral de contenido fáctico y puede darse que exista una relación laboral sin que exista contrato de trabajo. Es decir, que las partes no hayan acordado las condiciones, las cláusulas de esa relación. Entre lo que no se acordó, por ejemplo, fue la remuneración. Entonces, en el caso que se deteriore la relación entre empleador y empleador, y haya que extinguir esa relación laboral y haya que determinar si corresponde o no pagar una indemnización, tenemos que saber cuál es la remuneración. Entonces, recurrimos a la persona que debe impartir justicia, que debe ser la más criteriosa, que debería ser el juez, quien, de acuerdo a los usos y costumbres de la plaza donde se tiene lugar esta relación, y conforme a la actividad propia que se está discutiendo, va a establecer cuál es el valor real de esa remuneración. O también, esto es válido porque ustedes saben que muchos empleados perciben parte de su sueldo en blanco, es decir, aparece en el bono de sueldo, cuál es la remuneración y sobre ese pago, esa contraprestación que se hace en blanco, se realizan todas las retenciones, reportes provisionales, etcétera, ART, todas las retenciones que hay que hacer y sobre las cuales se van a calcular el aguinaldo, por ejemplo,
pero muchas veces se paga una parte del salario del trabajador en negro, es decir, que no aparece oficialmente, no está registrado en alguna parte, pero es una forma de mantener al trabajador. El trabajador obviamente muchas veces no se queja porque necesita el trabajo y prefiere percibir esa plata a quedarse sin trabajo. Pero, llegado el caso de que se extingue esa relación laboral, eh, motivo por el cual no pueda tener lugar más, el trabajador obviamente va a querer que la indemnización que le corresponde y las vacaciones que hay que pagarle, que es el único caso en que se pagan las vacaciones, es cuando se extingue la relación laboral, se efectúen, se calculen sobre la real remuneración que percibía, no sobre la remuneración aparente. Entonces se inicia un proceso judicial que se llama de diferencias salariales. Y el juez, una vez que el trabajador puede acreditar que percibe una parte de la remuneración en negro, el juez va a dictar una sentencia diciendo que la verdadera remuneración del trabajador es tanto, teniendo en cuenta no solo lo que percibía en blanco, sino también lo que percibía en negro. O sea, es fundamental la asistencia del juez en este sentido. Hay una figura muy similar al juez que se denomina árbitro. ¿En qué se diferencia? El juez es un funcionario público que está dentro, ejerce funciones dentro de los poderes públicos del Estado, que es el poder judicial, está designado conforme el sistema de control de los poderes entre sí, que surge ya del espíritu de las leyes de Montesquieu, está propuesto por el Poder Judicial, está avalado por el Poder Ejecutivo, que de una terna elige uno, y ese uno que está propuesto por el Ejecutivo tiene que ser avalado por el Poder Legislativo. De esa forma se designa el juez, y este funcionario ya tiene una designación efectuada por los tres poderes del Estado y tiene una función muy particular que cumplir, que es la de administrar justicia, que no es poca cosa. Pero este juez se tiene que ajustar en sus decisiones necesariamente a la ley y en este caso de materia laboral se tendrá que ajustar necesariamente a la ley de contrato de trabajo, a los convenios colectivos de trabajo, etc. El árbitro no surge de la función pública, no está dentro de los poderes del Estado, sino que es una persona que las partes en conflicto designa para que dirima ese conflicto. Tiene que ser una persona de confianza en ambas partes. El árbitro, al momento de tomar su decisión, obviamente que puede tener en cuenta toda la legislación especial, como la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos que estamos diciendo, pero también puede tener en cuenta otras pautas, el sentido común, usos y costumbres, etcétera, o cualquier otra regla que las partes de común acuerdo hayan solicitado al árbitro que aplique. ¿Cuál es la diferencia? Que la decisión del juez, que se denomina sentencia, tiene carácter coactivo, es decir, es obligatoria para las partes estén de acuerdo o no, tienen que aplicarla sí o sí. En cambio, en la decisión del árbitro, que se denomina laudo, carece de esa fuerza coactiva. Entonces las partes lo tienen que cumplir porque es su compromiso, es un tema ético, es un tema moral. Es decir, hablaría muy mal de las partes que se sometieron a un arbitraje que después no se ajusten a la decisión de ese árbitro. Realmente eh, sería una postura de lo más cuestionable. Y obviamente la primera que debería estar, se la he puesto al final porque es la más fácil, la que debería ser siempre, es el acuerdo. El acuerdo al que se referencia al contrato de trabajo. Es decir, las partes de esa relación empleado y empleador, sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor, podrían determinar de común acuerdo cuál va a ser la remuneración del trabajador. Entonces surge de ese convenio, de ese pacto que pueden haber celebrado las partes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No, bien, profe, está bien. ¿Hay una ¿Está bien? diferencia entre salario y remuneración? No, en la práctica no. En la práctica se utilizan como sinónimos.
Es la contraprestación que recibe el trabajador. Básicamente a eso tiende. En la práctica. Quizás Gracias. académicamente haya una pequeña diferencia, pero no es algo que deban manejar ustedes. Lo tienen que tener claro. Si no. Bien. Aparte de esa contraprestación que pueden convenir las partes, o que pueden surgir de la ley, del decreto, del juez, de lo que sea, existen otros ítems que pueden llegar a integrar la remuneración, como es el caso de los viáticos y las propinas. ¿Qué son los viáticos? Muchas veces el trabajador tiene que desplazarse, tiene que trasladarse de su lugar de trabajo normal y cuando se traslada a cierta distancia, obviamente va a tener que comer y obviamente muchas veces puede tener que pernoctar fuera de su casa. Y si ese viaje, ese traslado, lo hace en cumplimiento de una orden de su empleador, obviamente el empleador se va a tener que hacer cargo de esos gastos. No lo podemos dejar libre al trabajador y encima que lo mandamos a trabajar afuera, tenga que pagarse el sándwich o el hotel. Ese reconocimiento a los gastos que implica ese traslado, ese desplazamiento del trabajador, es lo que se denomina viático. Ahora bien, hay dos especies de viáticos. Los viáticos que son parte de la remuneración, que integran la remuneración, y los que no lo integran. ¿Cuáles son los viáticos remunerativos? Es cuando el empleador adelanta la suma para cubrir los gastos que requiere ese empleador, ese trabajador en su viaje, pero después el trabajador tiene que rendir cuentas, tiene que acompañar la factura, las boletas, el sándwich, del hotel, de la Coca-Cola que se tomó. Entonces, ese monto se va a integrar, va a formar parte de la remuneración, ¿no es cierto? Y entonces sí se va a hacer tenido en cuenta cuando yo tengo que determinar cuál es el salario que tiene ese trabajador, los efectos del cálculo de las indemnizaciones que dijimos hace un ratito. Pero hay otros viáticos que no forman parte de la remuneración. Y es cuando el empleador hace un cálculo a ojo de buen cubero, así un cálculo general, de cuántos podrían ser los gastos que demandan ese traslado, y le dan la plata y el empleador no tiene necesidad de rendirlo. Entonces puede ser que en vez de irse a un hotel se quede durmiendo en la plaza y que no coma nada, que se tome nada más con la Coca-Cola y se puede quedar con esa diferencia. Las propinas es esa gratificación, ese premio que se puede dar a un trabajador, que es bastante común en el servicio gastronómico, pero también se puede dar en cualquier otra actividad. Una propina eh, eh, solamente van a considerarse remunerativas, es decir, que van a formar parte de la remuneración cuando son constantes y habituales. A esto lo diría yo al principio cuando insistí que toda la relación laboral está basada en las cuestiones fácticas y en el tiempo, la habitualidad, la repetición, la costumbre, etc. Eso va generando derechos al trabajador. Entonces, si el trabajador permanentemente y a través del transcurso del tiempo va percibiendo esas propinas, se van a considerar que son parte de la remuneración y no sería el caso cuando se le da una propina extraordinaria por algún servicio extraordinario, que se le dirá que más que propinas nosotros le vamos a denominar gratificación. Entonces, repito, la habitualidad eh, de esta actividad se consideran remunerativas. En nuestro país no, pero en otros países las propinas vienen inclusive incorporadas en la cuenta. Cuando uno trae en la cuenta no solo vienen cuáles son el precio de los insumos, sino también un porcentaje por la propina del trabajador. Esas obviamente van a ser remuneratorias. Y aquí viene una aclaración que se las dije al principio, pero vamos a hablar también de la limitación. Que las remuneraciones siempre, su totalidad debe ser en dinero, no puede ser en especie. Como les dije antes, no puede pagarse la remuneración en ladrillos, tiene que pagarse en dinero en efectivo. Quizás consecuencia de lo que hablamos en la primera clase
de cuando el peón rural en la pampa húmeda estaba cautivo de su patrón porque le pagaba con un vale, con un ticket canasta canjeable en una almacén de ramos generales, lo que no le permite al trabajador independizarse, adquirir lo que él quiera o trasladarse o adquirir un bien para tener su propia explotación. Y además, porque el otro fundamento de que la remuneración tiene que ser en dinero es, como hemos reiterado en infinidad de veces, el carácter alimentario de la remuneración. El carácter alimentario. Ahora bien, hay un límite. A veces se podría pagar en especie, pero nunca ese pago en especie puede superar el 20% del monto total de la remuneración. En nuestro país, con todos los problemas económicos que han existido históricamente, muchas veces se han pagado parte de los sueldos con los tickets canasta, canjeables en diferentes supermercados o almacenes. Esos tickets canasta nunca deben superar el 20% del monto total de la remuneración, ¿cierto? Para que el trabajador pueda disponer de ellos. Eh, Obviamente, esto tiene un sistema de contralor que actualmente la ley de contrato de trabajo queda medio desactualizada porque los sistemas de contralor de la remuneración, la ley decía que, o dice, que el pago debe efectuarse en el lugar de trabajo. Esto ya no existe más, ya no se puede pagar en el lugar de trabajo. Y que, por ejemplo, en el lugar que se efectúan los pagos no se podían expender bebidas alcohólicas, obviamente con sus excepciones, en el caso de una bodega o una destilería. Y actualmente el sistema de contralor que se tiene es que se hacen los depósitos, las transferencias, el trabajador va a tener una cuenta donde se va a acreditar el pago. Y el último elemento de contralor del pago de esa contraprestación es el bono de sueldo, que debe ir en doble ejemplar, con las firmas cruzadas. El ejemplar que se queda en el empleador debe ir con la firma del empleado y el ejemplar del empleado debe ir con la firma del empleador. Son las formas que se tienen para controlar, para fiscalizar el pago de esa remuneración. Estuvimos hablando recién del salario mínimo vital y móvil, que dijimos que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador y su familia por una jornada legal de trabajo, de modo que asegure, fíjense lo ideal que es esto, pero establece la ley: alimentación adecuada, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones. Lo ideal sería que lo cubriera, no lo cubre, pero bueno, por lo menos que cubra la alimentación y el vestido, ¿no es cierto? Y por eso tiene que ir actualizándose periódicamente para seguir, como dijimos hace un ratito, el proceso inflacionario, para que el trabajador no quede desprotegido. Y lo que es importante es esta segunda parte del artículo, que dice que el salario mínimo vital es inembargable, es decir, no puede trabarse embargo sobre él para ejecutar deudas, todo tipo de deudas, menos las deudas alimentarias. ¿Cuáles serían deudas alimentarias? Las cuotas de alimentos por los hijos. Si es un trabajador, percibe el salario mínimo vital y móvil, si tiene una deuda con Montemar o un préstamo que sacó en el banco francés, no se va a poder embargar ese salario, no se le va a poder retener ese porcentaje que habíamos visto del 20% del salario. Pero sí se le podría retener un porcentaje para el pago de las cuotas alimentarias a sus hijos o a sus padres, porque puede hacer para los dos lados. Y ese porcentaje no está fijado, por eso dice en la proporción que establezca la reglamentación, porque la cuota alimentaria, por ahí la fijan, el porcentaje de retención se fija ante un juez de menores, en los juzgados de familia, acordado entre las partes con una conciliación, o si no lo establece el juez de menores conforme a los ingresos de las partes, la cantidad de hijos, las necesidades, lo que necesita el progenitor que debe pagar esta cuota alimentaria. Entonces puede ser del 20%, pero también puede ser del 30% y hasta del 40%, porque el límite se reglamenta. O sea, aquí ha dado un respiro, una cintura a la ley, como para permitir que se asegure esta cuota alimentaria, repito, por su carácter,
porque es para que la persona viva. Este salario mínimo vital y móvil es el que dijimos que se determina por decreto, es decir, por una decisión del Poder Ejecutivo. Y tiene carácter obligatorio. Y después tenemos el sueldo no complementario. Ustedes quizás lo conocen con otra palabrita, que es el aguinaldo. La ley habla de sueldo no complementario o SAC. El SAC. Este SAC vendría a ser la 13ª remuneración que percibe el trabajador. Y ellos recuerdan que cuando empezamos a desarrollar esta materia, hablamos que dentro de las fuentes del derecho, dentro de las fuentes de la norma jurídica, está la costumbre. Tenemos como fuente la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Y esto es un caso típico que surgió de la costumbre. ¿Por qué? Porque el aguinaldo comenzó a estilarse que a fin de año los empleadores le daban un regalo a sus empleados con motivo de las fiestas. Pero como esto empezó a repetirse año tras año, se convirtió en habitual, se transformó en una norma, en una ley que está contenida precisamente en la Ley de Contrato de Trabajo. Actualmente es una exigencia legal, debe pagarse sí o sí. Este 13º sueldo, que es un derecho del trabajador, en la actualidad, a efectos de no hacérselo tan gravoso al empleador, se paga en dos partes, ¿no es cierto? Se paga una parte a mitad de año en junio y otra parte a fin de año en diciembre. Generalmente se paga para las fiestas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace el cálculo del SAC, del aguinaldo? Se toma, que es lo que hace referencia aquí cuando habla del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se toma la mejor remuneración normal y habitual que percibe el trabajador. Ojo con la mejor remuneración, porque esto no significa que sea la remuneración más alta que tenga el trabajador, porque puede darse el caso perfectamente que en alguna oportunidad el trabajador haya hecho horas extras, muchas horas extras, y un mes va a cobrar un sueldo mucho más ajustado que otros meses. Pero eso es excepcional. Esa tiene que ser la remuneración más alta que se repite, que es habitual. Esa es la remuneración que se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se extingue la relación laboral antes de tiempo? Por ejemplo, si se extingue ahora en el mes de mayo. Un trabajador que cobró su medio aguinaldo en junio del 2020, terminó de cobrar su aguinaldo en diciembre del 2020, trabajó de enero a mayo del 2021 y se extingue la relación laboral. A ese trabajador va a haber que pagarle el aguinaldo, el SAC proporcional, ¿cierto? Por el tiempo trabajado, porque es un derecho del trabajador. Su cálculo es muy fácil, porque simplemente lo que se hace es, se divide esa mejor remuneración normal y habitual del trabajador por 12, que son la cantidad de meses que tiene el año, obviamente, y eso se multiplica por 5 si fuera el mes de mayo. Y ese va a ser la proporcionalidad del aguinaldo que va a percibir el trabajador. Y ese es el otro ítem que se va a cobrar cuando se extinga la relación laboral, van a ser las vacaciones, y como dije al principio, en el único caso que se pagan las vacaciones, que son sustituibles las vacaciones por dinero, en el caso que se extinga la relación laboral. También se hace un cálculo teniendo en cuenta esta misma remuneración. Pero ese tema lo vamos a ver cuando hablemos de suspensión y extinción de la relación laboral. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún aporte, algún comentario? Por mi parte no, profe. Fantástico, Jerónimo. No, por la mía tampoco, se entendió bien lo que explicó. ¿Se entendió bien? Bueno, les reitero lo que dije al principio para los que entraron más tarde.
este tema de la remuneración no presenta mucha dificultad. Es cuestión de leerlo, lo tienen en los apuntes, y yo les recomiendo que se guíen por la ley de contrato de trabajo, la 2744, que es la más clara. Es nada más que acordarse. Pero ¿cuál es la finalidad de esta clase? Remarcarles eso, el carácter alimentario de la remuneración, que es, se genera el derecho a percibirla nada más que por poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, no por el trabajo efectivo, y que siempre tiene que ser en dinero, no puede ser en especie, salvo ese límite legal que establecimos, y que muchas veces en su bono de sueldo aparece ítems que en realidad no integran la remuneración y que generalmente confunden al empleado. ¿Mm? Muy bien. ¿Ninguna otra duda? Bien, entonces quedan liberados por hoy. Que tengan un excelente fin de semana, parece que va a estar lindo. Descansen, estudien mucho y nos vemos la semana que viene. Chao, profe, igualmente, buen fin de. Chao, Chao, profe.